gusto estar con tanta gente aquí, ya, y vamos a tocar un tema que no es nuevo, que tenemos harta experiencia, tal vez no la hemos vivido, pero la hemos escuchado de alguno o de uno o más equipos, ya, y que hoy día vamos a hablar tal vez por primera vez, ¿no es cierto?, de todo lo que son las prácticas recomendadas para la prevención y cómo gestionar el riesgo o manejar, ¿no es cierto?, un incendio o un fuego en sitio operatorio, bien específico. Ya de tal manera, ¿no es cierto?, que hay demasiada evidencia, hay estudios desde el año 93, por ahí ya, y después ya muchísima evidencia acumulada, hay mucha información y hemos trabajado más de 2 meses en compilar todos estos datos y hemos desarrollado y traducido y hemos adaptado, conociendo muy bien los quirófanos, esta realidad a la nuestra con el único fin de otorgarles, ¿no es cierto?, una guía de lo que es la evaluación y el manejo de la prevención de incendio dentro de quirófano, que no la teníamos. Ustedes la pueden mejorar, obviamente, porque todo es mejorable, ya, pero para que partamos con algo y lleguemos a tener un estándar. Esta alerta es del 2003, ya, desde ahí más o menos tomé la historia, considerando que tuvimos grandes incendios, ¿no es cierto?, en nuestro país, en los hospitales, que nos marcan y está dentro de la historia de la medicina en Chile. Ya, como esto lo escuchan muchos otros países, el nivel obviamente de avance es diferente en los distintos países latinoamericanos. La alerta número 29 de Joint Commission se genera ya en el 2009, en el 2003, ¿no es cierto? Y hoy día cuando uno la mira, ya dice que existe un triángulo de fuego, que es tan conocido para nosotros, ya, en que tiene que haber una fuente de calor o ignición, una fuente combustible capaz de actuar con el calor o con una chispa, y el oxígeno. Por lo tanto, alerta sobre esta primera triada y cada elemento debe estar presente para que esto parta, el fuego en quirófano. Luego dice que a pesar de que los incidentes son significativamente, ¿no es cierto?, subrepresentados con demasiada frecuencia, ya los 3 elementos están en nuestro quirófano, en nuestro lugar, en el sitio operatorio, ya, y que cuando esto interactúa y se genera lo no esperado, ya las consecuencias pueden ser desastrosas. He visto cirujanos quemados, ¿no es cierto?, las pestañas, la cara. De tal manera, ¿no es cierto?, que si bien se consideran estos eventos como casos raros, difíciles de que suceda en un quirófano, sobre todo para quienes nunca lo han visto, en el entorno de la atención médica, estos incendios quirúrgicos ya en realidad son aterradores y desastrosos para los equipos. Si bien uno sana la quemadura, nunca sana la experiencia en un quirófano. Y lo peor es que no hay tratamiento, nadie se preocupa de qué le pasa a uno y sigue con la segunda cirugía y vuelve al otro día turno, y la parte psicológica nunca la tratamos, ¿ya? Y yo creo que en el fondo aquí los equipos quirúrgicos, los médicos, la arsenalera, ya nuestra gente de enfermería es la segunda víctima. Y la primera es el paciente, y si esto se viraliza, es la tercera, la organización, ¿ya? Por eso se habla de primera, segunda y tercera víctima, cuando lo organizacional aquí no funciona. Lo individual no sirve de nada, no vale de que yo lo sepa, de que hable esto en un congreso si mi equipo no parte en prevención, da lo mismo. Hoy se estima que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, aproximadamente existen
100 casos de incendios al año por cada 500.000 cirugías. ¿Ya? En el año 2011 ya comienza a bullarse un poco más esto, pasado, ¿no es cierto?, 8 años, y están implicadas estas organizaciones que han estado hasta el día de hoy ya hablando de este tema. Por lo tanto, se establece que la gran mayoría de los incendios que tienen lugar en sala de operaciones son prevenibles. Y ese es el punto, no es cuántos, ¿ya? Porque nosotros trabajamos para no tener eventos. Y tengan cuidado en eso, porque cada vez que hacemos análisis causa-raíz es de lo prevenible, no de lo imprevenible. Es decir, aquello que no podemos prevenir se lo tenemos que transferir al paciente. Eso es el consentimiento informado hoy en día, lo que la organización no puede prevenir, ¿ya? De tal manera, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos, y en ese entonces era lo que se decía, que se estimaban que ocurrían en orden de 600 casos al año. Ya 2011, y la cifra que le di es 2019. Ya la mayoría ocurren en la cirugía más cercana a la fuente de oxígeno. Y ni hablar cuando es abierto, naricera, mascarilla. Ya, por lo tanto, ya tenemos el primer criterio de riesgo, ya que es cirugía de cabeza, cuello y tórax superior. Se publica en un video acerca de los mecanismos ya en el 2011, ya que favorecen estos incendios en quirófano y las mejores prácticas para prevenir que esto suceda. Ya es impactante cómo es la prevención, porque lo tenemos tan a mano, pero estoy segura que el cambio genera una barrera, porque uno dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Y se comienza a poner solo barreras, pero no puede ser, pero ¿cómo vamos a enganchar esto? Y si no tengo esa máquina, por favor, piensen al revés, porque estamos perdidos si pensamos hacer más de lo mismo y esperar que esto no nos pase, ¿ya? En el año 2011 se genera, después de estos acuerdos de estas entidades por la FDA, acciones reales, porque una cosa es la convicción de que esta triada existe y la otra cosa es pasar a la acción de prevención, porque estos riesgos son prevenibles, ¿ya? Aquí no hay casuística, no importa un caso siendo prevenible, ¿ya? De tal manera que esta carta, ¿no es cierto?, de una de las instituciones de Estados Unidos que regula las formas de buenas prácticas en los hospitales, aborda técnicas de reducción de riesgos para permitir el uso seguro, ¿no es cierto?, de la piel en base a antisépticos con alcohol. Ya la alerta respecto a la preparación en lugares de anestesia, y por eso esto va muy dirigido a los anestesistas también, para pacientes hospitalizados y para pacientes ambulatorios. Reafirma que el uso de preparaciones cutáneas con bases alcohólicas, ¿no es cierto?, hasta hoy se consideran las más eficientes. Ya, es decir, estamos años luz de que esto cambie, a no ser que haya otra investigación. ¿Ya? Reafirma que el uso, ¿no es cierto?, entonces de soluciones alcohólicas son eficientes y establece que estos antisépticos en realidad en base a alcohol a la vez son inflamables. Son eficientes, pero tienen un riesgo. Esa es la gracia, un riesgo conocido. La pregunta es cómo vamos a prevenir que se junten estos tres factores, ¿no es cierto? El antiséptico, el que puede darnos el chispazo, y el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, se enfatiza que cuando los antisépticos para la piel en base a alcohol se usan en lugares, ¿no es cierto?, en los cuales no han podido ser implementadas medidas efectivas para reducir el riesgo, ya no se deben usar. Si lo piensan, no lo estaríamos usando en varios lugares, ¿ya? En todo Chile. Ya, porque se hizo una encuesta a varios lugares y la verdad es que
hay que colocar estos temas sobre la mesa y se trata no de estadísticas, sino que de levantar procesos de seguridad para nuestros pacientes. Recuerden que lo que hagan hoy por ellos, Dios quiera que hagan lo mismo por nosotros mañana en un quirófano. ¿Ya? Esta acción debe citarse entonces como una evidencia de cumplimiento, ya lo dice a través de todo lo que habla la FDA en el 2011 en Estados Unidos. Estas mismas entidades entonces generan ya recomendaciones para anestesiólogos el 2011, recomendaciones para cirujanos, guía para pacientes y un video de prevención de incendios en quirófano que afectan el sitio quirúrgico y que ha ido mejorando a través del tiempo. Por lo tanto, ya en el 2013 aparece CENSAR, ¿no es cierto?, que es la Asociación de Anestesia, ya, y por lo tanto, junto a la experiencia que ya se había acumulado, ya lo primero que hacen, primero es citar lo que ellos ya habían estudiado desde hacía mucho tiempo y estaban acumulando datos. Decían que, según las agencias ECRI y FDA americanas, se calculaba que en Estados Unidos se producen alrededor de 100 incendios ya quirúrgicos cada año y que la incidencia se estima de por cada 500.000 procedimientos quirúrgicos y que los incendios, ¿no es cierto?, que se generan en quirófano, ya en realidad la incidencia baja, aunque las consecuencias son terriblemente graves, ¿ya? Y eso es lo que hay que tener en consideración. Ya, es decir, pasamos de la triada sin prevención directo al fuego. Te voy a poner un poco de oxígeno. Te puede hacer cosquillas. ¿Está bien? ¿Tenemos un cirujano? ¿Hay que llamarlo? Ya él está de camino. ¿Estás cómodo, Andrés? Bien, todo va a salir muy bien. ¿Estamos listos para el drapeado, René? Todavía no, doctor Pérez. Usamos una preparación con alcohol. Necesita más tiempo para secarse. Bien, ¿podemos hacer la pausa preoperatoria para la seguridad del paciente? Sí, por favor. Este es Andrés Martínez, expediente número 5501328 y vamos a remover una lesión de la región submandibular derecha. ¿Están todos de acuerdo? Bien. De acuerdo. Bisturí, por favor. ¡Fuego! ¡Fuego! Eliminemos el oxígeno. Busquen solución salina, esponjas mojadas. Buscar el extintor. En ese mismo año, en el 2003, ¿no es cierto?, esta sociedad de anestesia decía que el 62% de los incendios de sitio operatorio habían ocurrido durante procedimientos en los que estaba involucrada la vía aérea. ¿Ya? En un 14% solo era en una ubicación no relacionada con la vía aérea y de estos el 24% solo no generaron daño, pero el resto sí. ¿Ya? Por eso es tan importante y el daño se refiere a un daño físico, porque el psicológico queda en el paciente y en el equipo. Por lo tanto, se gesta un programa de prevención en base a la experiencia anterior ya de incendio en sitio quirúrgico que tiene varias cosas muy buenas y acá
yo les indico, ¿no es cierto?, abajo, le doy la página porque pueden entrar directamente y está completo el programa. ¿Ya? Sobre las definiciones y conceptos claves relacionados con esta triada del fuego, oxígeno, sitio operatorio y, ¿no es cierto?, el equipo que va a generar el calor o la llama. Las recomendaciones de buenas prácticas que se unen a este video, ya, y en realidad ellos lo que más se habla son de, digamos, atmósferas enriquecidas de oxígeno. Imagínense cuando tienen conectado el oxígeno, ¿no es cierto?, a una naricera o a una mascarilla abierto que no es por un tubo, ¿ya? Eso es uno de los grandes temas con los anestesistas. ¿Se requiere o no se requiere? ¿Ya? Por lo tanto, uno de los temas más grandes y más difíciles de controlar ha sido la cultura, porque esto es un tema de cultura, o sea, archievidencia, pero ¿cómo se genera el cambio? Porque parece un tema personal, ¿ya? Y no es personal, es de proceso de seguridad, ¿ya? De tal manera, ¿no es cierto?, que lo que se aconseja hoy día es preguntarse antes si esa cirugía o si las condiciones del paciente requieren de esa oxigenoterapia, porque las fuentes abiertas es el mayor peligro. Y quiero sumar a esto algo que todos los que están acá saben, porque yo como enfermera de esterilización y conociendo los eventos, la reesterilización de los electrobisturí en esterilización es impactante. Y los médicos son segundas víctimas porque se los entregan aparentemente estéril, pero reesterilizados. Ellos saben que está estéril, pero son cientos de pelillos de alambre dentro que a veces los lavan a mano, imagínense ustedes, y otras veces los lavan hasta en ultrasónica y después lo meten a un calor de 134 grados. ¿Ya? Y basta simplemente, ¿no es cierto?, daño de quienes cubren el pelillo eléctrico para que pudiera haber con más facilidad un corte. ¿Ya? Así que yo les llamo la atención, ya en ese sentido, que los médicos comiencen a mirar que sea el envase original, ya, porque las segundas víctimas son ellos, el que usa el electrocoagulador, el electrobisturí, lo que está conectado a la máquina, ¿ya? Y eso lo hacen por costo. Tuvimos un caso en un lugar en donde la víctima fue uno de los médicos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él se quejó y eso llegó hacia nosotros de alguna manera, ¿no es cierto?, como docentes o como profesoras que hemos sido de ello, y bastó solamente, conociendo la cultura, de ver cuántas cirugías se habían hecho en los últimos 3 meses y cuántas veces habían entrado estos electrobisturí a la central de esterilización y mueren. Ya solamente habían entrado por única vez, ninguno, porque era parte de la cultura. No se habían comprado hacía 3 meses en esa institución. ¿Ya? Y las enfermeras decían, sí, se puede 2 veces, 3 veces. Hoy día estamos en un contexto necesariamente de derechos de ustedes en su condición de paciente. No se pongan como proveedores, pónganse como pacientes. Esa es la condición segura que tenemos al nacer o al irnos. Vamos a ser pacientes. Por lo tanto, es súper importante conocer los derechos. Ya este riesgo potencial, si de reesterilizar objetos de un solo uso, ya puede que queden estériles, pero el daño que se genera en la arquitectura del producto en sí está prohibido por norma, lo dicen, ya, pero siempre me encuentro es que es muy caro, es que esto, es que lo otro, y eso no corresponde. Comiencen a pedir consentimiento informado. La ley nos protege, somos garantes de la seguridad del paciente, los enfermeros en Chile, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante. Podemos llegar por un caso hasta la Contraloría solamente por ser enfermero.
Por lo tanto, es súper importante este quehacer, ¿ya? Y yo creo que esto ha desencadenado muchos de los errores o es un daño potencial permanente sobre el sitio operatorio. Las recomendaciones, ¿no es cierto?, tienen que ver con también, ¿no es cierto?, de las buenas prácticas enriquecidas en oxígeno por sobre el nivel del aire, ¿ya?, o la presencia de cualquier concentración, ¿no es cierto?, de óxido nitroso. Por otro lado, este mismo programa define el procedimiento de alto riesgo, ya como aquel en que la fuente de calor o de ignición puede entrar en las proximidades de esta, digamos, triada con ambientes enriquecidos en oxígeno. Por ejemplo, uno conoce 2-3 litros por mascarilla, también otro tanto, y la pregunta, vuelvo a decir, ¿es necesario cuando estamos tan cerca, cuando se filtra el oxígeno por debajo de los paños? Ya cuando chorreamos a veces el antiséptico, que cada vez es menor, ya, pero no se esperan los tiempos, y cuando el electrobisturí, usted nunca ha sabido si es de un solo uso, está reesterilizado. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. Por lo tanto, se dice que uno de los ambientes es justamente enriquecido en oxígeno, el riesgo de incendio, y ellos distinguen dos cosas. Dicen que hay una situación de alto riesgo y procedimientos de alto riesgo. Ya la situación de alto riesgo en quirófano, y uno la debe explicitar en la pausa quirúrgica, idealmente es la administración de oxígeno suplementario, si es abierta o es cerrada, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, los procedimientos de alto riesgo es por la cercanía de esta fuente con el sitio operatorio, pero no se limitan exclusivamente a esto, y ahí tenemos amigdalectomías, ya traqueotomía, eliminación de papilomas laringeos, lesiones de cabeza, de cuello y de tórax alto, ¿ya? Por lo tanto, las recomendaciones ya del 2013 dicen que debe haber la existencia de un protocolo de acciones ya frente a un incendio, es decir, cómo vamos a prevenir y si esto sucede, cómo vamos a actuar, ¿ya? La educación en seguridad, específicamente, ¿no es cierto?, de los incendios del área quirúrgica a controlar, vuelvo a repetir, en atmósferas enriquecidas en oxígeno. Luego, la preparación del equipo asistencial para enfrentar un evento en quirófano como este y el equipamiento siempre disponible por quirófano, ¿ya? Les traje tal cual como aparece, ¿no es cierto?, escrito en algunos hospitales europeos, ya respecto a lo que hay que tener dentro de un quirófano. El suero salino estéril, un extintor de CO2, siempre debemos tener para tratamiento posterior, ¿no es cierto?, si no hemos elegido esto, los tubos endotraqueales, las máscaras faciales, las palas de laringo, ya los fibroscopios, porque se hace después de esto, hay recomendaciones respecto al uso para ver las lesiones, y posteriormente, ¿no es cierto?, repuestos de circuitos y de sistemas de ventilación. Esto forma parte de una caja exclusiva para prevención y manejo de incendios, ya de sitio operatorio, y que todos debemos actuar de la misma forma en su minuto. De tal manera que cuando uno mira qué es lo que es el riesgo en cualquier sector que estemos, aquí estamos en quirófano, ya, pero podemos estar con riesgo, ¿no es cierto?, en cualquier lugar de una institución de salud abierta o cerrada. El riesgo no es diferente a cómo se calcula en cualquier sector de mercado. El riesgo siempre ha sido una función de dos variables: las amenazas por la vulnerabilidad, ¿ya? Y nosotros entendemos amenazas, todos aquellos peligros externos fuera del hospital, un terremoto, un corte de luz, un choque que altera todo el quehacer, ¿no es cierto?, de una institución, un corte de agua,
son peligro externo y están todo lo que es contingencia, ¿ya? Pero existe una amenaza interna que es la propia del hospital, y específicamente la amenaza interna es la más controlable porque es la más conocida por la gente de pabellón. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que el riesgo más grande se genera por las amenazas que están más cercanas al paciente, en el contexto mismo de quirófano. ¿Ya? Por lo tanto, cuando las amenazas son controlables, ya no hay vulnerabilidad en los pacientes, pero si no controlan las amenazas, la vulnerabilidad existe. Y veamos cómo es esto. Por ejemplo, la línea azul, las competencias del capital humano, la capacidad de infraestructura y los procesos que están ocurriendo para esa cirugía con ese paciente en ese quirófano, es el contexto más cercano al paciente. ¿Ya? Y las vulnerabilidades son las que antes de haberlo tocado deberíamos conocer. La competencia del capital humano para hacer una cirugía, y si no, miren el caso que ya está viralizado de la abdominoplastía, ¿ya? Los conocimientos y habilidades específicas, la capacidad de adaptación al cambio y la capacidad de poner en práctica conocimientos y destrezas que uno tiene. Uno no saca nada de tener tanto estudio si esto no le llega al paciente. Ya si se queda en el discurso solamente. Estas son vulnerabilidades que van a tocar al paciente. Son peligros controlables. Por otro lado está la capacidad de la infraestructura, el tipo de equipamiento, ya los dispositivos médicos, los insumos que estamos usando, los recursos humanos suficientes o insuficientes dentro de quirófano. ¿Ya? Y finalmente, la estandarización de los procesos. Lo mínimo, pero estandarizado. No que el paciente o yo como paciente me exponga al médico que llegue ese día, el que me toque, y nosotros sabemos la verdad en pabellón. Muchas veces decimos, qué lástima que le va a tocar con este médico. ¿Ya? Sí, pues, es así. Ya es así. Ya, incluso uno como colega va a ir a un pabellón y le pregunta a su colega de pabellón, ¿quién es el más diestro? ¿A quién le va mejor? Por supuesto que sí, eso es cultura. Ya es el que sabe, es el que está dentro. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas vulnerabilidades que tienen aquí en verde también caen sobre el paciente, sumados a las vulnerabilidades propias del paciente y del proceso de lo que hablaba el doctor anterior. Ahí la vulnerabilidad natural del paciente ya es un tema. Y súmenle si hay de competencias, de infraestructura, ya, o simplemente de procesos que no están estandarizados. De tal manera que el riesgo tiene que ver con la línea azul, pero la gracia y la buena noticia que es controlable. Ya ténganle miedo ustedes a cuando no sean controlables por los equipos. ¿Ya? Y esa es la pega que tenemos que tener. Así entonces que se dice hoy en día en todos los sectores de mercado que cuando no hay vulnerabilidad es porque el riesgo está controlado y no debería haber, o sea, perdón, porque las amenazas están controladas y no debería haber riesgo. ¿Ya? Esa es la fórmula más matemática y más normal. Por eso tan importante entonces el conocimiento a cabalidad del paciente. Conocer los peligros, las amenazas y las vulnerabilidades de nuestro entorno asistencial, ya de un paciente quirúrgico, hoy día lo es todo. Todo, absolutamente todo, para prevenir los factores de riesgo que son controlables, no lo inesperado. ¿Ya? Por lo tanto, vale la pena preguntarse, a pesar de la estadística, ¿no es cierto?, el procedimiento de prevención de incendio en sitio quirúrgico ¿tiene amenazas internas? Sí las tiene, conocidas, ¿ya?
¿Y son controlables? También lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que no parte. Necesitamos un líder que mueva un pabellón. ¿Ya? Un líder que sea capaz de instrumentalizar y hacérselo fácil al equipo, este procedimiento. Si no son controlables los riesgos, al menos tenemos que pensar en cómo los vamos a mitigar. Y por eso la acción inmediata ante el fuego no puede ser una sorpresa. Tenemos que estar preparados, ¿ya? Y cada vez que se producen efectos adversos a causa de estos eventos, ¿no es cierto?, ¿su organización tiene metodología? ¿O después de esto dice quién estaba de turno y le da el sobre azul? ¿O se va y se analiza entre los jefes que nunca estuvieron ahí, ya la unidad de calidad, y se mandan las medidas? ¿A qué horas participamos? Somos los clínicos los llamados a saber más que nadie cómo mejorar lo que nos está pasando, porque somos los únicos que tocamos al paciente, somos parte de un sistema que hay detrás nuestro y sabemos cuáles son las falencias. Somos los únicos que levantamos el indicador de calidad o no calidad. No es mi jefe, es el que toca al paciente. Estoy hablando de calidad del que asiste, del clínico asistencial, del que se sabe la historia y lo va a tocar. Por lo tanto, si nada podemos hacer, ya la pregunta es, ¿a quién le transferimos el riesgo? ¿O me quedo yo calladita en pabellón una vez más? Médico, enfermera, arsenalera, por donde se corte el hilo y hacemos indiferencia a lo que está pasando, porque esto pasa, y nos pasa no solo en esto, en muchísimas cosas más. Lo que quiero decir que el riesgo se asume, se transfiere, se elimina o se mitiga, como cualquier riesgo. Y esa es la mente que tenemos que tener, no más de lo mismo. Cuando uno mira esto ya como un concepto y yo soy el paciente, estoy en la mesa operatoria, dormido o no dormido, ya la verdad es que el contexto externo está con contingencia, es de la reja de mi hospital hacia afuera o de mi clínica. Por otro lado, hubo un médico que me va a tocar en un rato más para operarme, que me hizo el diagnóstico, que me hizo la clasificación y que me explicó lo que me iba a hacer hoy día. Ya que ya son prácticas más integradas. Por otro lado, en el contexto más cercano al paciente, los que estamos en ese minuto preparando al paciente, ya existe ya una evaluación preanestésica por anestesista, ya y una validación muchas veces del ASA de los pacientes que a veces esperan pabellón y tienen diagnóstico de 1 o 2 años antes. ¿Ya? Y finalmente están los que están a cargo de la gestión del cuidado, y por eso dije garantes digamos, de la seguridad del paciente, porque así se definió en Chile por ley, y por lo tanto el plan de atención preoperatoria y el plan de atención intraoperatoria algo tendrá que decir, porque cuando yo miro hoy día, ¿no es cierto?, los planes de atención de enfermería de los pacientes, ya de repente un estándar, control de signos vitales, sitio operatorio, control de temperatura, EVA que se ha considerado ya dentro de los signos vitales, ya y un score de traslado. Y la pregunta es, ¿qué diferencia tenemos con, sin ser peyorativa, con un técnico de nivel superior? ¿Ya? Aquí falta algo. Y es la valoración de enfermería, el ser capaces de valorar para generar cuidados distintos, muy distintos. A decir que leyeron la evidencia, a decir que ustedes solo revisan una de sus necesidades. Acuérdense que el diagnóstico médico es la medicina, ¿no es cierto? Es biomédico, modelo abolido hace harto rato. ¿Ya? Hoy día la medicina es integrativa y el modelo sigue el cuidado y no la especialidad. 2005, para los que todavía no se quieren enterar. ¿Ya? De tal manera que nosotros en Chile tenemos varios
formas de valorar, pero los más vulnerables son los que más necesidades alteradas tienen, ¿ya? Y tenemos que pensar que quien sea que entre, por lo menos tiene ansiedad en una mesa operatoria, confusión, riesgo de baja autoestima situacional, la habilidad emocional, tiene riesgos de caída, ustedes ya vieron las fotos que ahí miraron, el riesgo de lesiones de la piel, riesgo de contaminación, riesgo de lesión postural perioperatoria, riesgo de lesión térmica, riesgo de planificación ineficaz de las actividades de prevención dentro de quirófano, ya riesgo de reacciones adversas, ya a medicamentos antisépticos y desinfectantes, riesgo de respuesta alérgica al látex, riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica, riesgo de síndrome postraumático, riesgo definitivamente traumático y al menos temor. Y es solamente una de las 14 necesidades valoradas, instrumentalizadas. ¿Qué nos pasó? ¿En qué minuto nos perdimos? ¿Ya? Esto es súper importante porque yo así sé defender y mover a los equipos dentro de quirófano. Por eso es tan importante la valoración de riesgo. La valoración de riesgo da equidad, ¿ya? Doy más al que más lo necesita. Esa es la práctica de calidad llamada equidad. Y se logra cada vez que valoramos al riesgo en urgencia, en quirófano, ya enfermedad tromboembólica, pacientes con hipotermia, en fin. Tenemos a cada rato más ejemplos. Por lo tanto, la valoración y los diagnósticos de enfermería es un tema, ¿no es cierto?, que deberíamos asumir. Un check, no les pido más. Herramientas de la evaluación de riesgo hoy en día en el mundo entero, hay una que les trajimos y está a disposición, solo tienen que pedirla a Claudia, ya. Y se trata justamente de poder incorporar a la lista de chequeo. Esta es AORN, tercera edición, ya, y ver las vulnerabilidades, diría yo, que tienen nuestros pacientes en el minuto que están en la mesa operatoria y lo estamos preparando, ya. Esta habla de 5 tipos de vulnerabilidades que las debemos conocer antes de que se arme la triada que vamos a tener en sitio operatorio. Primero, si se va a utilizar un antiséptico en base alcohólica. Primer criterio de riesgo. Segundo criterio de riesgo, si se está realizando un procedimiento quirúrgico u otro procedimiento invasivo por sobre, y así lo dice, el sifoides o la orofaringe. Alto riesgo enseguida, ¿ya? Luego, si se está administrando oxígeno por un sistema abierto o óxido nitroso en algunos casos, a pesar que el equipamiento ha cambiado mucho, pero estamos en Chile, la diversidad es inmensa, ¿ya? Si se está utilizando algún elemento de corte o coagulación eléctrico, ¿no es cierto?, un láser o una fibra óptica, ¿ya? Bueno, están los armónicos, hay muchas cosas más que nosotros tenemos que considerar. Esto yo lo saco tal cual, aquí es cuestión de mejorar. Y si hay otros probables factores contribuyentes. Por lo tanto, un paciente podría tener riesgo A, B, C y E. Esto es por paciente, ¿ya? Y en base a eso, en esta misma norma de prevención que ya la tenemos traducida, ya están para el primer caso 7 acciones inmediatas de prevención, para el caso B 9, para el caso C 5, ya para el caso D, en el caso de electrocoaguladores y todo lo que sea, ¿no es cierto?, de inicio 20. El riesgo es mucho mayor y la cobertura, el peligro, requiere de más acciones. En el caso de láser 13 y en el caso de fibra óptica 5, ¿ya? Y luego están los casos a tratar especiales, ¿no es cierto?, de factores contribuyentes. Por lo tanto, es interesante el cómo podríamos enfrentar hoy día, ¿no es cierto?, un riesgo como este que existe en pabellón. También está esta otra clasificación,
¿no es cierto?, en que tiene como puntos críticos ya el lugar de la incisión, ya luego tiene la fuente de oxígeno y finalmente la fuente de ignición, que puede ser perfectamente, ¿no es cierto?, los electrobisturíes y qué sé yo. ¿Cómo es el pensamiento y el desarrollo habiendo tanta evidencia, ¿no es cierto?, que podemos integrar? Primero, tomar conciencia. Ya, al menos pensar en el tema. Hoy día la gran mayoría de la gente decía, antes de poner en marcha este quehacer, aquí esta situación no ha pasado nunca. Ya, otros comprendían, pero entendían que era tan poca la estadística, porque se le da una importancia enorme a los números, que no les tinca mucho que esto pueda pasar. La convicción es cuando ya parten haciendo el documento, pero no se quedan en el papel, porque ese papel tiene que estar puesto en la práctica, ya van directo a la acción. Y por último, tratan o tienen prevención para los de alto riesgo, ¿ya? Que es lo importante. Y luego ya van a la integración. Esto es para todos los que entran en quirófano. Ahí hemos logrado la equidad, ¿ya? Es decir, no importa dónde yo vaya, pero me van a mirar igual, ¿ya? Por eso es tan importante la mirada hoy día, ¿no es cierto?, de estas situaciones. Bueno, y finalmente, para terminar, solo decirles que para nosotros los retos hacen la vida interesante y superarlos hace que la vida tenga sentido. 1.000.000 de gracias.